señorita quiso hablar. Yo pienso que más bien él se sentía acogido por los países, por México y por Cuba, porque él no solo escribió lo que sentía, sino aparte investigó de las cosas. ¿A partir de ahí? Aparte investigó, o sea, sabía lo que era. Por ejemplo, en México, bien pudo haber solo escrito un poema al Popocatépetl y no sabía que al Popocatépetl había visto batallas a través de los años. Es como que se sentía acogido, entonces yo pienso que era más bien de los dos, cubano y mexicano, porque investigaba sobre lo que había sucedido en donde él llegaba. Ok, investigaba. Bueno, es interesante, o sea que él no se queda en el mero paisaje, que él cuando algo le atrae, él profundiza en lo que es la historia, ¿no? Espérate, que él dijo primero. Sí. A mí se me figuró, o sea, sí tiene está mixta entre los dos, pero como que yo sentí que su origen más personal era en Cuba, porque se ve un poco como que autocrítica, como que dice, no, pues que aquí todavía, que es como explica algo de que esclavitud y así, como que uno está más fácil a autoanalizarse en vez de criticar. ¿Me explico? Ajá, como que el caso de Cuba es más autocrítico, sí, está más involucrado su yo. Sí, como que más, mi casa, aquí, así. Y en el caso de México, él no es crítico también. De cierta forma sí, pero como que más de admirar, no de que, ay, admiro, pero está viendo. Es más como un observador. Ajá. Interesante, y vamos a ver eso que él acaba de decir. En el caso de México es más como un observador, ¿no? En el caso de Cuba él está integra más el conflicto que está criticando. Sí. Interesante, y eso lo vamos a ver. Muy bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con él, primero porque él sí nació ahí en Cuba, pero cuando él habla de la nostalgia que se siente, él habla de eso en muchos de los poemas, por ejemplo en la Niágara, él habla mucho de cómo se extraña mucho a su país, y yo creo que él usa los otros países, como por ejemplo Canadá, en este caso con Niágara, y también lo de Teocalli, ¿no? Sí, Teocalli, México. Cuando habla de eso, y cuando están hablando de las pirámides y todo, él está usando todo a su alrededor para expresar sus frustraciones relacionadas con Cuba, ¿me entiende? Entonces todo, o sea, gira alrededor de Cuba. Entonces, todo. Yo creo, o sea, del lado de su cómo se identifica a sí mismo, yo creo que él se cree cubano. Ajá. O sea, entonces ya ha hablado dos cosas en cuanto a los temas, la visión crítica de la política, ¿no? Que él tiene, que le aplica a Cuba, pero también le aplica a México, ¿no? En el caso de Cuba se ve más su autobiografía, se ve más integrado con lo que está criticando, más, ¿no? En el caso de México más como observador, ¿no? Y de otro tú dices que siempre muchos elementos están siempre referidos a Cuba. Sí, por ejemplo, en la Niágara, por ejemplo, cuando él estaba hablando de sus frustraciones y cuando él estaba hablando de la naturaleza y todo de eso que tiene que ver con la Niágara, de la inmensidad y todo eso, y después ya habla de nuevo de Cuba, ¿no? Y habla de nuevo de la naturaleza y cómo es, y lo fuerte, y los aguas corrientes y todo, y después a Cuba. Entonces, por eso yo creo que él, o sea, ahora no es en todos los poemas, pero obviamente hay momentos de nostalgia, y esa nostalgia ya en el plano afectivo está siempre vinculada a Cuba, al paisaje cubano, ¿no? Sí, exactamente. Entonces está algo de la crítica que acaban de decir, pero también hay elementos de nostalgia de un espacio mío, que obviamente es Cuba. Que México no vemos que él hable de mi patria mexicana, nunca habla así. O sea, su patria ya él la definió como Cuba. ¿Está bien? Algo más, ¿qué más podríamos decir? Entonces son dos aspectos, uno más de la visión crítica, ya de la política, de la historia, y otra es un poco ya la parte afectiva, que obviamente él sí desarrolla sobre Cuba. Y está lindo El Desterrado, hay varios poemas sobre Cuba específicamente. Donde él expresa la añoranza por regresar, inclusive hay un poema donde como que el poema es un tanto onírico, como un sueño de él de ver a Cuba liberado, y luego dice, se ve el sol de Cuba, y luego dice, tierra, tierra, yo conozco, es pan, o sea, porque él se siente que quiere regresar a esa su tierra, o sea, y tiene tristeza porque hay otro poema donde él dice que ni siquiera va a servir de abono. Sí. Para la tierra, bueno, o sea, que no va a tener, que siente eso de que no tiene nada en Cuba, ni siquiera una tumba.
¿Está bien? Entonces está ahí. Y como te dijiste, el himno de desterrado, varios poemas que van con ese tema. ¿Está bien? Bien. ¿Cuáles serían los poemas que hablan sobre México? Cholula, de los que tienen la epístola a Andrés de Quintana Roo, el gobernador que era amigo de Quintana Roo, que es un nombre de un estado allí en México. Por lo menos esos tres tienen. Y los que hablan de Cuba, himno del desterrado, en el Niágara, por supuesto, salta el Niágara, estamos hablando de Cuba. ¿Cuál más? A Emilia. ¿Cuál? Emilia también menciona. Son los clásicos, pues, el himno del desterrado de Emilia. ¿Está bien? Entonces, déjame qué es lo que vamos. ¿Y será un poeta norteamericano? ¿Latino en Estados Unidos? No creo. ¿Y el último poema que tienen? ¿Cuál es la patria que él añora? El último poema que le di. ¿Cuál es el país que él añora y cree que es el único país que donde él pudiera vivir? ¿El proyecto? ¿Del proyecto? No, el de proyecto. Estados Unidos. El que habla de... Ahora vamos a ver todo. De hecho, se quiere ir al Delaware, al Hudson, al Potomac. En la epístola, es un poema del cual no se habla mucho, pero la epístola a Andrés Quintana Roo. Al final dice, allá a volar anhelo. Que al final de su vida realmente la patria donde él cree que realmente puede vivir en Estados Unidos, porque no la libertad. ¿Vale? Y recordemos que sus grandes poemas en Niágara son escritos en Estados Unidos. Eso es interesante también. Eso es interesante. Sí, muy cubano, pero está escribiendo desde Estados Unidos. ¿Está bien? Y no olvidar esa frase final de ese poema, que es muy interesante. Ya vivió en Cuba, ya vivió en México, ya vio lo que significa, ¿no?, la política latinoamericana, y dice, me voy para allá. Bueno, en Cuba no lo han dejado vivir. En Cuba no puede vivir. Él regresó, claro. Sí, pero no podría vivir. Claro, no pero podría. no por plan político, él no podría vivir allá. No. Por lo que dice en el poema, él no podría ya vivir en el No, país. y todo lo que tuvo con los amigos y todo el rechazo que tuvo general. Sí, pero lo que dice en el poema es por la libertad. O sea, esto es la parte biográfica. Él al final dice, yo donde haya libertad, esa va a ser mi patria. Mi patria es la libertad, es el país que garantiza la libertad. Y en ese paneo que hace, el único país, lo dice ahí, allá volar anhelo. Volar, no había aviones, pero bueno, allá quería volar. No, allá volar anhelo, las orillas del Delaware, del Hudson, el Potomac, así lo me darán. Seguro puerto, lo lejos de tiranos y facciosos, eso incluye Cuba y México, ¿no? O sea, en esa forma no estamos hablando de lo biográfico, sino de la libertad, el culto de la libertad con que termina ese poema a Andrés Quintana Roo. ¿Sí? Yo estaré desencantado, estaré frustrado por la realidad latinoamericana, pero mi fidelidad, ya no a mi padre Cuba, sino a la libertad, a la diosa de la libertad, en cuyos templos he visto cómo han asesinado gente, ¿no? Pero yo sigo creyendo, ya no en mi patria, sino en la libertad. Y eso es una cosa muy terrible con el éxito, ¿no? El proceso de desengaño con la política latinoamericana. Y eso lo vamos a ver hoy. Bien, vamos entonces a empezar. Yo quiero ver, como hemos estado hablando de Bello y toda esa gente, yo quiero ver primero, antes de hablar del romanticismo y esa historia, los poemas de Bello, de Heredia, que cazan, que en cierta forma continúan temas que hemos visto en los poemas anteriores. ¿Cuáles serían esos poemas? Que de alguna forma, ¿cuál? El Teocalli. El Teocalli, ok, uno, vamos a poner Teocalli a un lado. ¿Cuál más? Aunque el Teocalli es muy general, pero ¿cuál más? Sí, pero bueno, hay una primera parte casi que habla de... más de no un paisaje no muy romántico, sino a lo bello, ¿sabes? Sí, pero es muy alegórico todavía, el Teocalli. Se está hablando de los temas que hemos visto. ¿Qué temas hemos visto? La independencia, Bolívar, bien, las nuevas repúblicas, los temas que hemos visto en Bello, las discusiones de Bello sobre si Chile y Venezuela son países que han logrado un orden, una paz, unas leyes, palabra clave, toda esta gente son abogados. Bien, ¿cuáles son los poemas que hablan concretamente de esas cosas, sin alegorizar?
Poemas poco conocidos de él, brillantes y posiblemente de los mejores también ya hoy en día. ¿Cuáles son? ¿No tiene un poema a Bolívar? Bueno, ahí está Bolívar, ahí no hay nada. Bien, ahora, ¿qué novedad hay en ese poema a Bolívar?